para estudiar la lección número 6 para el 9 de mayo del año 2026. El título es Guerreros de Oración. Sabes, un pastor contó una vez la historia de un matrimonio que parecía muy feliz. Vivían juntos desde hace años, compartían la misma casa, dormían en la misma habitación, pero un día la esposa dijo algo que reveló el problema real de aquel matrimonio. Ella dijo: hace mucho tiempo que vivimos juntos, pero hace bastante tiempo que dejamos de hablar. O sea, la relación se había enfriado porque el diálogo había desaparecido. Bueno, querido, algo parecido puede ocurrir en nuestra relación con Dios. Puedes estar yendo a la iglesia toda semana, puedes estar leyendo la Biblia, puedes inclusive llamarte cristiano, pero si dejas de hablar con Dios, tu relación con Él comienza a debilitarse. Por eso la oración es esencial. La oración no es solo un ritual religioso, es una conversación viva con Dios, es abrir el corazón a Dios como si fuera tu mejor amigo. Hoy veremos 5 lecciones que nos enseñan a algunos personajes bíblicos sobre cómo convertirnos en reales guerreros de oración. El primer subtítulo habla de Daniel, la fidelidad en la oración. Sabes, Daniel fue uno de los hombres más extraordinarios de la Biblia. Era un hombre sabio, era respetado por los reyes, tenía gran influencia en el gobierno. Pero el secreto de su vida no estaba en su inteligencia, en sus dones, en sus talentos, estaba en su vida de oración. Por eso cuando el rey ordenó matar a todos los sabios de Babilonia, Daniel no entró en pánico. Simplemente fue a conversar con Dios, como siempre lo hacía. Y cuando Dios respondió su oración, revelándole el sueño del rey Nabucodonosor, Daniel hizo algo muy importante. En primer lugar, agradeció inmediatamente a Dios. Daniel sabía algo que nosotros muchas veces olvidamos. Cuando Dios responde nuestras oraciones, debemos darle gloria, debemos agradecerle. Pero el momento más impresionante en la vida de Daniel ocurre en el capítulo 6 de su libro, cuando se decretó una ley que prohibía orar. Daniel continuó haciendo lo mismo que siempre hacía. Abrió su ventana y oró 3 veces por día mirando a Jerusalén. No cambió su rutina, no escondió su fe, no se avergonzó del hecho de que era un hombre de oración. Daniel entendía que la oración no es un recurso de emergencia. La oración es un estilo de vida. Es por eso que alguien dijo, muchas personas usan la oración como un extintor de incendios cuando Dios quiere que sea el aire que respiramos. Oh querido, cada respiración de Daniel era una oración. Ahora viene una pregunta. Si Daniel oraba 3 veces al día, ¿cómo es que cada respiración de Daniel era una oración? ¿Significaba eso que Daniel solo respiraba 3 veces al día? No, claro que no. Aquí es necesario saber que existen 2 tipos de oración. Primero, la oración formal, la oración establecida, no formal de formalidad, sino de establecida. Esa oración que tú haces cuando te arrodillas, cuando conversas con Dios, en la mañana, a mediodía, en la noche, antes de dormir. Bueno, oración establecida. Pero esa no es la única manera de orar. Existe la oración informal, o sea, tú puedes continuar con tus actividades a lo largo del día, pero conversando con Dios. Teniendo en mente que Dios está a tu lado, manejando tu carro, hablando con Dios. Comiendo, hablando con Dios. Trabajando, cuando te preguntas cómo hago esto, consulta con Dios. Haz en tu mente, haz un hecho real. Imagina Dios a tu lado. Esa es la oración informal. Es por eso que yo muchas veces digo, tenemos que orar 24 horas por día. El otro día, mi nieta, cuando era pequeñita, tenía 10 años, me hizo una pregunta.
pero abuelito, ¿y si voy a orar 24 horas por día, a qué hora voy a estudiar, a qué hora voy a dormir? Porque ella no entendía que podemos estudiar, podemos ir a la cama, podemos lavarnos los dientes, podemos bañarnos conversando con Dios. Esa es la oración informal. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio. El subtítulo es La postura en la oración. Sabes, querido, la Biblia muestra que las personas oraban de muchas maneras. Algunas personas oraban de pie, otras oraban sentadas, postradas de rodillas. No existe una única postura obligatoria. Claro que arrodillarse expresa algo importante, expresa humildad. Cuando te arrodillas, estás diciendo con tu cuerpo algo que tu corazón debe reconocer. Dios es soberano. ¿Sabes? Un misionero contó que en cierta ocasión visitó una iglesia en África. Los creyentes caminaban kilómetros para reunirse y cuando comenzaba el momento de oración, toda la iglesia se arrodillaba sobre el suelo. Era de tierra, a veces piedra. El misionero dijo que comprendió algo profundo viendo aquella escena. La oración no depende del lugar, depende del corazón. ¿Sabes? Podemos hablar con Dios caminando. Esta es la oración informal. Podemos conversar con Él trabajando o conduciendo el vehículo. Pero siempre debemos recordar que estamos hablando con el Rey del universo. Bueno, ahora vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Enoc, caminar con Dios. Oh, mi amigo querido, la Biblia dice algo extraordinario sobre Enoc. Dice, caminó Enoc con Dios. No dice que caminó con Dios un día. Dice que caminó con Dios, simplemente caminó con Dios, o sea, todos los días de su vida, 300 años. Enoc vivía en un mundo corrupto y violento, pero su secreto era su comunión constante con Dios. Él trabajaba, enseñaba, ayudaba a los otros, pero hablaba con Dios mientras realizaba las actividades de su vida diaria. Mira, te voy a contar una historia que mi madre me contó un día respecto de Enoc. No sé de dónde sacó mi madre la historia, pero ella contaba lo siguiente. Enoc y Dios eran amigos, dormían juntos. En la noche antes de dormir conversaban. Ahí, cuando Dios veía, ya Enoc estaba durmiendo. A la mañana siguiente, mi madre decía que Enoc era dormilón. Y Dios con el codo lo despertaba. Enoc, ya mire, el sol salió. Hay que salir. Y ellos se bañaban juntos, ellos tomaban el desayuno juntos y salían a caminar juntos. Y caminaban. Se dedicaban a las actividades varias durante el día. En la tarde Enoc le decía, Señor, ya es hora, hay que volver, ya es tarde. Y volvían y nuevamente cenaban juntos, dormían juntos. A la mañana siguiente la misma rutina, todos los días la misma cosa. Un día despertaron, fueron al campo, caminaron, anduvieron. Y de repente Enoc le dijo, Señor, mire, ya el sol se está ocultando, ya nos hemos alejado demasiado de mi casa, vamos. Y Dios le dijo, pero Enoc, esta vez hemos caminado tanto que mi casa está más cerca que tu casa. ¿Qué te parece si hoy vamos a mi casa? Y entonces Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Oh querido, esa relación entre Dios y Enoc transformó el carácter de Enoc. La Biblia dice que el rostro de Enoc reflejaba la gloria de Dios. Imagina pasar mucho tiempo con una persona. Claro que con el tiempo comienzas a adoptar algunas de las expresiones de la persona con quien caminas, sus gestos, incluso su manera de pensar. Bueno, lo mismo ocurre con Dios. Cuanto más tiempo pasas con Él, más comienzas a reflejar su carácter. La oración no solo cambia las circunstancias, la oración cambia a la persona que ora. Ahora veamos la cuarta parte de este estudio.
El subtítulo es Moisés, el líder que hablaba con Dios. Sabes, Moisés es uno de los personajes bíblicos que más dialogó con Dios. La Biblia describe conversaciones directas entre Moisés y Dios. El secreto del liderazgo de Moisés no era su talento, era su relación constante con Dios. Cada vez que surgía un problema, por ejemplo, Moisés hacía algo simple, sencillo, hablaba con Dios. Cuando el pueblo tenía hambre, ¿qué hacía Moisés? Clamaba a Dios. Un día el pueblo estaba queriendo agredir a Moisés, diciendo, ¿para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Porque allá éramos esclavos, pero teníamos comida. Aquí tenemos libertad, pero estamos muriendo de hambre. ¿Y qué hizo el líder? Moisés fue a Dios. Le dijo, Señor, ¿y ahora qué hago? Y Dios le dijo, manda al pueblo a dormir con hambre, pero mañana prepárense porque verán la gloria de Dios. Y el pueblo esa noche durmió con hambre, pero a la mañana siguiente, cuando despertaron, el desierto estaba blanco porque durante la noche había caído el maná del cielo. Ellos vieron la gloria de Dios. Quiere decir, Moisés oraba y Dios hacía caer el pan del cielo. Cuando el pueblo tenía sed, Dios hacía brotar agua en la roca. Moisés oraba y pues el pueblo podía tomar el agua. Cuando el pueblo pecaba, Moisés oraba y Dios otorgaba su perdón. Incluso cuando su propia hermana lo criticó, Moisés hizo algo extraordinario. Intercedió por ella. Una persona dijo una vez, cuando alguien te hiere, tienes dos opciones. Hablar mal de esa persona o entonces hablar con Dios acerca de esa persona. Pues Moisés escogió la segunda opción. Y esa es una de las formas más poderosas de oración, la intercesión. Orar por otra persona le hace bien a la otra persona y te hace mucho bien a ti mismo. Bueno, querido, vamos a la quinta parte de esta lección bajo el subtítulo de Moisés intercede por la nación. ¿Sabes? Uno de los momentos más impresionantes ocurre cuando el pueblo de Israel adoró al becerro de oro. Dios anunció que destruiría al pueblo. Entonces Moisés hizo una oración increíble que está registrada en Éxodo capítulo 32. Voy a leer el texto. Mira lo que dice Éxodo 32. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Oh, querido, Moisés estaba dispuesto a sacrificarse por su pueblo. Eso revela algo profundo sobre la verdadera oración. La oración no es solo para pedir bendiciones egoístas, dame. La oración es amar a otros delante de Dios. Jesús enseñó lo mismo cuando dijo, orad por los que os persiguen. De este modo, la oración intercesora refleja el corazón de Cristo. Cuando observamos estas historias, como la de Moisés, de Enoc, la de Daniel, descubrimos algo claro. Los grandes hombres de Dios tenían algo en común. ¿Qué hacían? Oraban. Daniel oraba constantemente. Enoc caminaba con Dios en espíritu de oración. Moisés hablaba con Dios como con un amigo. La oración era el centro de la experiencia, de la vida de estas personas. Todas estas personas hablaban con Dios porque sabían que sin Dios no podían vivir. Hoy, mi amado, Dios sigue buscando personas que se conviertan en guerreros de oración. No personas perfectas ni extraordinarias, simplemente personas que estén dispuestas a hablar con Dios. Tal vez tu vida está llena de preocupaciones. Tal vez enfrentas tantos problemas que no sabes cómo resolver. La buena noticia es que Dios sigue escuchando a sus hijos. La oración sigue abriendo puertas y la relación con Dios comienza con algo simple. Habla con Él hoy. Hoy puedes tomar una decisión. Convertir la oración en parte esencial de tu experiencia cristiana. Porque cuando un cristiano ora, el Señor escucha, la fe crece
y el poder de Dios comienza a manifestarse en tu vida. No te desanimes, querido. A veces cuando la tristeza viene, cuando las dificultades llegan, nosotros dejamos de orar porque nos concentramos en nuestros problemas. Yo no niego el hecho de que vivimos en un mundo de problemas, pero es cuando el problema llega cuando más debemos clamar a Dios. Aunque nos parezca que Él no nos oye, sigue clamando a Dios. Porque la oración no cambia a Dios, la oración te cambia a ti. De repente, en medio de la tristeza, te comienzas a despertar y te das cuenta que te estás ahogando en un vaso de agua. Dios te ama, Dios te protege, Dios te cuida. Y que esta semana sea una semana de muchas, muchas bendiciones para ti. Para el 23 de mayo del año 2026. Y el título para esta semana es La Fe. ¿Sabes? Alguien dijo alguna vez algo interesante. La fe es como el Wi-Fi. No lo puedes ver, pero tiene el poder de conectarte con la persona que quieras. Bueno, la fe también es invisible, pero te conecta con Dios. Cuando el Wi-Fi falla, la conexión se pierde, y así también cuando la fe se debilita, tu conexión con Dios se debilita. Por eso la Biblia dice en Hebreos 11:1, es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa esto? Que la fe es confiar plenamente en algo que aún no se ha podido ver, pero sabes que es real y es verdadero. Es como tener la seguridad interior de que lo que Dios prometió se va a cumplir, aunque todavía no haya evidencia visible. Más adelante, en el capítulo 1 de Hebreos, Pablo, en el versículo 6, dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Te voy a explicar este texto. Sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra imposible, ¿quieres tener una convicción personal de lo que es imposible? Coloca la cabeza en un balde de agua y aguanta 10 minutos. ¿No puedes? Eso es imposible. 10 minutos la cabeza dentro del agua, eso es imposible. Bueno, Pablo dice que es imposible acercarse a Dios sin fe. ¿Por qué? Porque a Dios no lo puedes ver, no lo puedes tocar. Y en este mundo pragmático en el que vivimos, solo creemos en lo que tocamos. Pero no podemos creer en Dios porque no lo vemos, no lo podemos tocar. Pero la fe, con los ojos de la fe, tú lo puedes ver. Bueno, la relación con Dios siempre ha dependido de la fe. Pero ejercitar fe no siempre es fácil, porque a veces atravesamos momentos en los que la fe tambalea. Tal vez alguna vez te preguntaste, ¿dónde está Dios en medio de mi problema? ¿Por qué no veo respuestas? ¿Por qué mi fe parece tan pequeña? Bueno, la buena noticia es que la Biblia habla precisamente de esas luchas y conflictos. Hoy veremos qué es lo que la Biblia enseña sobre la fe. Cómo enfrentar la duda, cómo fortalecer la fe y qué significa tener la fe de Jesús. Vayamos a la primera parte de este estudio, bajo el subtítulo, Solo dame una señal. Sabes, mi amigo, muchas personas piensan que creer sería mucho más fácil si pudieran ver los milagros del tiempo de Cristo o del Antiguo Testamento. Algunos dicen, si yo hubiera visto abrirse el mar rojo, entonces creería. Si hubiera visto a Jesús sanar a los enfermos, entonces tendría fe. Lo que tú no sabes es que en los tiempos bíblicos ocurría lo mismo. La gente veía milagros y aún así pedía más señales. Los fariseos pidieron una señal a Jesús. El relato bíblico dice aquí en San Mateo capítulo 16, versículos 1 al 4 lo siguiente. Se acercaron los fariseos y los saduceos
Para probarle le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les respondió diciendo, al atardecer dicen, hará buen tiempo, porque el cielo está enrojecido. Y al amanecer dicen, hoy habrá tempestad, porque el cielo está enrojecido y sombrío. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no les será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. ¿Sabes, mi amigo querido? El problema con estas personas en los tiempos de Cristo no era falta de evidencia. El problema era falta de un corazón dispuesto a creer. Imagina a alguien que sale al amanecer y al ver el cielo cubierto de nubes dice, no creo que el sol exista. Necesito una señal. Pero la luz ya está iluminando todo. ¿Qué más señal quieres? No, pero tú quieres ver, tocar, palpar y no puedes. A veces hacemos eso mismo con Dios. Las señales están alrededor, la creación, las profecías cumplidas, la historia bíblica, la transformación de vidas. Dios ya ha dado muchas razones para creer. La fe es confiar en Dios a partir de esas evidencias que ya tenemos. Ahora te digo una cosa. El otro día yo recibí en mi celular un mensaje diciendo, usted acaba de ganar un carro 0 kilómetros, pero para enviarle el carro necesitamos que nos mande su dirección y nos mande $1,000 para arreglar los papeles. Ahora, en este momento tú estás sonriendo ahí mirando. ¿Por qué? Porque ya te llegó el mensaje. Ahora, ¿por qué hay gente que se da el trabajo de escribir ese mensaje y mandarlo a todo el mundo? ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que cae en la trampa. Al ladrón, estafador, engañador, mentiroso, le crees. Pero cuando Dios te dice, yo te amo, yo puedo transformar tu vida, no le crees. Ay, pues, ¿cómo suceden las cosas, hijo? Tú, en este mundo pragmático, te has acostumbrado a creer en lo que ves y ejerces fe en lo que no ves cuando se trata de un hombre. Pero cuando se trata de Dios, ahí te comienzas a preguntar, ¿será? ¿No será? ¿Cómo será? Pero ahí está el sol, ahí está el pan de cada día, está la lluvia, ahí están las nubes, ahí está la vida, la salud, cada día te despiertas. ¿No es evidencia de que hay un Dios todopoderoso por detrás de todo eso? Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio, hablando de Jesús de nuestra fe. ¿Sabes? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él no solo escuchaba lo que la gente decía, sino que veía la fe que había en el corazón de ella. Porque hablar es fácil. Decir que tienes fe es la cosa más sencilla. Pero tener fe de verdad, ahí ya no es tan fácil. Por eso la Biblia muestra contrastes impresionantes. ¿Qué contrastes? Los discípulos que caminaban con Jesús, por ejemplo, a veces tenían poca fe. Pero un centurión romano que no conocía personalmente a Jesús mostró en cierta ocasión mucho más fe que los discípulos que andaban con Cristo. Cuando el centurión pidió que Jesús sanara a su siervo, dijo algo increíble. Señor, no necesitas ir a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús respondió, no he hallado tanta fe en Israel. Observa el contraste. Los hijos del pueblo de Israel se jactaban de ser hombres de mucha fe, pero en realidad la fe de ellos, comparada con la fe del centurión romano, era pequeña. Vamos a ilustrar este asunto de la siguiente manera. Un puente puede verse frágil, pero cuando decides caminar sobre él, estás demostrando que tienes fe de que ese puente te va a sostener. La fe bíblica es precisamente eso, confiar en el carácter de Dios. Confiar que Dios es amor, que Él te cuida, que Él te protege y que puedes avanzar confiando en las promesas que Dios te dejó en su palabra. Incluso cuando no veas todo el camino, tú crees que el Dios que está contigo aquí va a estar contigo al final del camino.
Bueno, vamos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de La fe no es un sentimiento. Te digo una cosa, uno de los mayores errores que cometemos a veces es pensar que la fe es un sentimiento. Muchas personas dicen, hoy no siento fe, o entonces no me siento cerca de Dios. Pero la Biblia enseña algo diferente. La fe es la decisión de confiar en Dios, no es sentimiento. Incluso cuando no sientes nada, si decides confiar en Dios, eso es fe. Un piloto de avión que vuela en medio de una tormenta, por ejemplo, no confía en lo que siente, confía en los instrumentos, porque sabe que sus sentidos pueden engañarlo. Pues la fe funciona de la misma manera. En los momentos difíciles no debemos guiarnos por lo que sentimos, sino por lo que Dios ha prometido. Por eso el padre del niño endemoniado en la Biblia dijo algo profundamente humano. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Esa oración es una de las más sinceras de la Biblia. Pero esta oración también nos muestra que la fe es como una plantita que va creciendo, creciendo y nunca para de crecer. Pero ¿cómo crece? A medida que conoces a Dios. Conocer a Dios es la clave. Pero para conocer a una persona, tienes que convivir con esa persona. Si no convives con esa persona, ¿cómo vas a creer en esa persona? Imagina un cuadro que te voy a hacer. Estás en una esquina, aparece un hombre desconocido al que nunca lo has visto. Tiene un paquete en la mano y te entrega el paquete y dice, guarda ese paquete para mí, y sigue corriendo mirando atrás. Tú nunca lo has visto. ¿Guardarías el paquete? Claro que no. ¿Por qué no? Si es un traficante de drogas que te entrega un paquete de drogas y la policía viene atrás. Pero imagina que un día estás parado en la esquina y aparece tu padre, a quien conoces, sabes que te ama, que daría la vida por ti, y te entrega un paquete y te dice, guarda ese paquete para mí y sigue corriendo. ¿Lo guardas o no? Claro que sí. ¿Por qué lo guardas? Porque lo conoces. Entonces, cuando Dios te promete algo, ¿cómo vas a creer si no lo conoces? ¿Y cómo se conoce a una persona? Conviviendo con la persona. ¿Y cómo se convive con la persona? Estudiando la Biblia, orando. Ahí tú creces en tu experiencia con Dios y cuando te promete algo, tú crees. ¿Te acuerdas cuando Jesús encontró a un paralítico? Estaba ahí 38 años paralítico. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Si el paralítico hubiera dicho, pero Señor, ¿cómo voy a andar si no siento nada? Se hubiera quedado paralítico. Pero aunque no sintió nada, se levantó y caminó. ¿Por qué? Porque creyó en la promesa divina. Cree en las promesas que Dios te ha hecho. Él nunca falla. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio, bajo el título de Ejemplos de Fe. Y ahí necesariamente tenemos que ir al libro de Hebreos, al capítulo 11. Este capítulo es conocido como el capítulo de la fe. Allí aparecen hombres y mujeres que aprendieron a confiar en Dios. Noé, por ejemplo, construyó un arca sin nunca haber visto llover, pero creyó que iba a llover porque Dios le dijo. Abraham, otro ejemplo de fe, salió sin saber para dónde iba, pero ¿por qué? Porque creyó que Dios nunca lo llevaría a un lugar que le haría mal. Moisés escogió sufrir con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque creyó en el Dios a quien nunca lo había tocado, pero a quien conocía. ¿Por qué? Por la convivencia con Él. Todos estos hombres tenían algo en común. Confiaron en Dios antes de ver los resultados. Piensa en un agricultor que siembra una semilla en la tierra. Durante días no ve nada, pero sigue confiando en que la semilla va a aparecer y va a crecer. Oh, querido, la fe funciona de la misma manera. Crees en las promesas de Dios, aunque todavía no has visto el resultado. Y ahora llegamos al fin de este estudio, hablando de la fe de Jesús. Sabes, el libro de Apocalipsis describe al pueblo de Dios diciendo lo siguiente. Leo Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué significa esto?
significa más que creer en Jesús, tener la fe de Jesús, significa vivir con la misma confianza que Jesús tenía en el Padre. En el Getsemaní, Jesús enfrentó el momento más difícil de su vida y oró diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la fe de Jesús. Una fe que confía en Dios incluso cuando el camino es difícil. Tu fe puede ser pequeña, pero cuando Jesús vive en ti, su fe, la fe de Cristo, sostiene la tuya. En resumen, la fe es la conexión que nos une con Dios. No siempre veremos milagros espectaculares, aunque si Dios quiere hacer, puede hacerlo. No siempre tendremos respuestas inmediatas, pero si tenemos algo seguro, ya es suficiente. ¿Y qué es eso seguro? El carácter fiel de Dios. La fe crece cuando escuchas la palabra de Dios, cuando oras y decides confiar en Él cada día. Tal vez hoy tu fe está fuerte, o tal vez estás luchando. Tal vez estás atravesando dudas o preguntas. La buena noticia es que Dios no rechaza a quien viene con una fe pequeña. Jesús dijo que una fe como una semilla de mostaza es suficiente para mover montañas. Hoy puedes hacer la misma oración que aquel padre hizo: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Porque cuando colocas tu pequeña fe en las manos de un grande Dios, esa fe comienza a crecer y descubres que, aunque no puedas verlo todo, Dios siempre es digno de confianza. Dios te ama, querida. Dios te ama. Y aunque a veces tu corazón es rebelde, tu corazón es duro para creer, porque yo conozco tanta gente. El otro día en un aeropuerto encontré un hombre que me dice: Pastor, yo lo sigo en YouTube, escucho sus mensajes, escucho las lecciones que usted presenta, pero tengo el corazón duro. Necesito a Dios en mi vida, pero mi corazón es duro. Bueno, yo le dije a él lo que te voy a decir a ti. En lugar de decírmelo a mí, díselo a Dios. Búscalo en un rincón de tu casa, arrodíllate y dile: Señor, yo quiero creer en ti, pero no puedo. Mi corazón es duro, me han golpeado tanto en la vida que he perdido la fe. Ayúdame a creer. Y la oración no salió de tu boca, la respuesta de Dios ya vino para ti. Dios te ama mucho. Grande semana para ti, no desanimes. Levanta la cabeza, optimismo, fe. Tómate de la mano de Dios, de tu Dios grande y poderoso, soberano. Un abrazo, chao.